Diego Armando Maradona. La epopeya del niño de barro que se convirtió en Dios. El nacimiento de un sueño en el infierno del olvido. En las entrañas del Gran Buenos Aires, donde la miseria dibuja paisajes de desesperanza y el barro se mezcla con los sueños rotos de miles de familias, nació el 30 de octubre de 1960 un niño destinado a cambiar la historia del fútbol y a convertirse en el símbolo viviente de que la grandeza puede nacer donde menos se espera. Diego Armando Maradona vino al mundo en Lanús, pero su verdadera cuna fue Villa Fiorito, un asentamiento precario donde la dignidad se defendía cada día contra el hambre, la exclusión y el abandono. La familia Maradona vivía en una casilla de chapa y madera que apenas merecía el nombre de hogar. El piso era de tierra, la lluvia se colaba por las rendijas del techo improvisado, y el frío del invierno bonaerense penetraba sin piedad aquellas paredes endebles. Diego Chitoro Maradona, el padre, se partía el lomo en una fábrica de productos químicos por un salario miserable que apenas alcanzaba para mantener a 8 hijos. Dalma Salvadora Franco, la madre, una mujer de hierro templado en la adversidad, hacía milagros con cada peso para que sus hijos tuvieran algo en el estómago. Diego, el quinto de esos 8 hermanos, creció descalzo sobre ese suelo de tierra, viendo cómo su padre llegaba destrozado del trabajo, cómo su madre lloraba en silencio cuando no había comida suficiente, cómo sus hermanos compartían la única ropa decente para ir a la escuela. El hambre no era una metáfora en Villa Fiorito, era una compañera constante, una presencia tangible que acompañaba cada despertar. Hubo noches en que Diego se durmió con el estómago vacío, apretando los puños contra el dolor, prometiéndose a sí mismo que algún día sacaría a su familia de ese infierno. Pero en medio de tanta carencia, había algo que Villa Fiorito tenía en abundancia: el fútbol. En las calles de tierra, entre los charcos pestilentes y los perros callejeros, los niños descalzos pateaban pelotas de trapo, latas aplastadas o cualquier cosa que rodara. Y allí, en ese escenario de pobreza absoluta, el pequeño Diego comenzó a manifestar algo que rayaba en lo sobrenatural. Cuando el talento grita en el silencio de la miseria. Con apenas 3 años, Diego ya dormía abrazado a una pelota de fútbol como otros niños abrazan ositos de peluche. A los 5, su dominio del balón era tan asombroso que los vecinos se detenían a mirarlo jugar, incapaces de creer lo que veían sus ojos. Aquel niño pequeño, de complexión frágil y ojos enormes llenos de determinación, hacía cosas con la pelota que desafiaban las leyes de la física y la lógica. El destino tocó a su puerta el día que Francisco Cornejo, un parentero de Argentinos Juniors conocido como Don Goyo, vio jugar al pequeño Diego en un potrero de Villa Fiorito. Lo que presenció lo dejó paralizado. Un niño de 8 años que parecía tener la pelota atada a los pies con un hilo invisible, que regateaba a chicos 5 años mayores como si fueran estacas clavadas en el suelo, que tenía una visión del juego absolutamente antinatural para su edad. Ese pibe va a ser el mejor jugador del mundo, le dijo Cornejo a quien quisiera escucharlo. Pero nadie le creyó. ¿Cómo iba a ser posible? Era demasiado pequeño, demasiado flaco, venía de demasiado abajo. Pero Cornejo insistió y llevó a Diego a las divisiones infantiles de Argentinos Juniors, un club humilde del barrio de La Paternal. Allí comenzó la leyenda de los Cebollitas, el equipo infantil más extraordinario que haya existido jamás. Bajo la dirección del entrenador Francis Gregorio Cornejo, aquel grupo de niños comandado por un Diego Maradona de 10 años, comenzó una racha invencible que parecía sacada de una novela de ficción. 136 partidos ganados consecutivos. Era algo jamás visto, algo que desafiaba toda lógica estadística. El pequeño Diego, con el número 10 en la espalda y el pelo ensortijado cayéndole sobre la frente, no solo era el líder técnico del equipo, era su corazón, su alma, su razón de ser. Cada fin de semana, en los descansos de los partidos de Primera División de Argentinos Juniors, aquel niño prodigio salía a la cancha a hacer jueguitos con la pelota. El estadio entero se quedaba en silencio, hipnotizado, viendo cómo aquella criatura diminuta dominaba el balón con una maestría que parecía de otro mundo. Podía mantener la pelota en el aire durante minutos interminables, hacerla bailar de un pie al otro, de la cabeza al muslo, de la nuca al talón, sin que jamás tocara el suelo. Las lágrimas corrían por las mejillas de don Diego y doña Tota cuando veían a su hijo en la cancha. Ese niño que había nacido en medio de la nada, que había conocido el hambre y el frío, estaba tocando las estrellas con los pies. Pero la vida seguía siendo brutalmente difícil en Villa Fiorito.
El dinero que Diego ganaba en las inferiores era casi nada, y la familia continuaba luchando por sobrevivir, cuando un niño se convirtió en hombre ante el mundo. El 20 de octubre de 1976, 10 días antes de cumplir 16 años, Diego Armando Maradona debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors. Era tan pequeño, tan aparentemente frágil, que muchos pensaron que sería devorado por futbolistas mayores, más fuertes, más experimentados. Llevaba el número 16 en la espalda porque el 10 pertenecía a otro jugador. Pero bastaron unos minutos para que el estadio entero comprendiera que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Diego no solo no fue intimidado, dominó el partido con una autoridad y una madurez futbolística que no correspondían a su edad. Sus regates eran poesía en movimiento, su visión del juego era la de un estratega veterano, su valentía ante jugadores que le sacaban 30 kilos era la de un gladiador. Los periodistas no sabían cómo describirlo. ¿De dónde había salido este fenómeno? ¿Cómo era posible que un adolescente de Villa Fiorito, que había crecido sin zapatillas adecuadas, sin nutrición apropiada, sin academias de élite, fuera capaz de hacer lo que hacía? La respuesta estaba en algo que trascendía la técnica. Diego Maradona tenía fuego en el corazón, tenía el hambre de todos los niños pobres de Argentina concentrada en sus piernas, tenía la rabia santa de quien ha visto sufrir a su madre y ha jurado cambiar su destino. Durante 5 años vistió la camiseta de Argentinos Juniors, y en ese tiempo se convirtió en el futbolista más espectacular de Argentina. Marcaba goles imposibles, daba asistencias de fantasía, regateaba a 5 rivales como si estuviera jugando solo en un potrero. El mundo entero comenzó a hablar de él. Los grandes clubes europeos lo querían. Pero Diego tenía un sueño antes de irse: jugar en Boca Juniors, el club de sus amores, el equipo que idolatraba desde niño. Boca Juniors. El amor eterno. En 1981, con apenas 20 años y convertido ya en una estrella nacional, Diego Maradona cumplió su sueño de vestir la azul y oro de Boca Juniors. Su llegada al club más popular de Argentina fue un acontecimiento nacional. Decenas de miles de hinchas lo esperaron en la Bombonera para darle la bienvenida, coreando su nombre hasta quedar afónicos. Y Diego no defraudó. En Boca ganó su primer título importante, el Campeonato Metropolitano de 1981, y se convirtió en el ídolo absoluto de la hinchada más fanática del continente. Su juego era eléctrico, apasionado, comprometido. Cada vez que tocaba la pelota, el estadio entero contenía la respiración esperando el próximo momento de magia. Y Diego siempre entregaba ese momento. Pero Europa llamaba con insistencia. El Barcelona de España, uno de los clubes más grandes del mundo, puso sobre la mesa una cifra récord: $7 millones, la transferencia más cara de la historia hasta ese momento. Diego lloró cuando tuvo que despedirse de Boca, de Argentina, de su familia. Pero sabía que este era el siguiente paso en su camino hacia la inmortalidad. Barcelona. El talento contra la adversidad. Su llegada a Barcelona en 1982 fue triunfal. El Camp Nou se llenó con más de 100.000 personas solo para verlo presentado. Diego, con su español todavía precario, saludó a la multitud con esa sonrisa que mezcla picardía y ternura, esa sonrisa del niño de Villa Fiorito que nunca lo abandonaría. Pero Barcelona fue un calvario disfrazado de sueño. Los primeros meses fueron gloriosos. Diego deslumbraba al fútbol español con regates imposibles y goles magistrales. Pero entonces llegó la tragedia. En un partido ante el Athletic de Bilbao, el defensor Andoni Goicoechea le propinó una patada brutal que le destrozó el tobillo izquierdo. El sonido del hueso quebrándose se escuchó en todo el estadio. Diego cayó al suelo retorciéndose de dolor, y por primera vez en su vida, ese cuerpo pequeño pero invencible parecía vulnerable, roto, humano. Pasó meses en rehabilitación, luchando contra el dolor físico y contra la depresión que lo invadió. Las noches en Barcelona eran solitarias y oscuras. Lejos de su familia, de su gente, de su idioma, Diego comenzó a buscar refugio en lugares peligrosos. Fue durante esa época cuando probó la cocaína por primera vez. Un demonio silencioso que entraría en su vida y nunca lo abandonaría completamente, que lo acompañaría en sus momentos de gloria y lo arrastraría en sus caídas más profundas. Pero aún nadie lo sabía. Para el mundo, Diego Maradona seguía siendo el genio invencible. Regresó de la lesión con una venganza.
En 1983, marcó uno de los goles más hermosos de su carrera en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Recibió la pelota en su propio campo, echó a correr como un rayo de luz, regateó a medio equipo del Madrid como si fueran conos de entrenamiento, y definió con una delicadeza suprema ante el portero. El Bernabéu, el templo del eterno rival, lo ovacionó de pie. Era imposible no admirar semejante belleza futbolística. Pero los problemas en Barcelona continuaron. Conflictos con la directiva, con el entrenador, peleas dentro y fuera del campo. En 1984, después de 2 años turbulentos, Diego dejó Barcelona. Estaba herido, decepcionado, pero no vencido. El siguiente capítulo de su vida sería el más glorioso de todos. Nápoles. Cuando un hombre se convirtió en Dios. El Napoli era un club secundario del sur de Italia, una ciudad pobre y marginada por el norte industrial rico. Cuando Diego llegó a Nápoles en julio de 1984, fue recibido como un mesías. Más de 80,000 napolitanos abarrotaron el estadio San Paolo solo para verlo presentado. Muchos lloraban de emoción. Para ellos, Maradona no era solo un futbolista, era uno de los suyos, un hombre del sur que venía a vengar décadas de humillaciones. Y Diego entendió perfectamente ese sentimiento porque él también venía del sur de Buenos Aires, de Villa Fiorito, del lugar donde los olvidados resisten. Se enamoró de Nápoles inmediatamente, de su gente cálida, de su comida, de su pasión desbordante. Aquí soy feliz, decía. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía sincero. Los primeros años fueron de construcción. Diego jugaba como un poseído, arrastrando a un equipo modesto a cotas impensadas. Pero la gloria absoluta llegaría en la temporada 1986-87, cuando el Napoli conquistó su primer scudetto, su primer campeonato de Italia. Nápoles explotó en celebraciones que duraron días. Las calles se inundaron de gente llorando, cantando, abrazándose. Diego era llevado en andas como un emperador romano. Los napolitanos pintaron murales gigantes con su cara en las paredes de la ciudad. En algunos barrios, colocaron altares con su imagen junto a vírgenes y santos. No era exageración. Para Nápoles, Maradona era literalmente un dios. Había logrado lo imposible, había elevado a los humildes, había vengado al sur contra el norte poderoso de Milán, Turín y Roma. Los napolitanos lo adoraban con una devoción religiosa que trascendía el deporte. En 1989 ganaron la Copa UEFA, y en 1990 conquistaron su segundo scudetto. Diego estaba en la cúspide de su poder, jugando el mejor fútbol de su vida, amado como pocas figuras han sido amadas en la historia. Pero detrás de la gloria, las sombras se alargaban. México 1986. La consagración eterna, el día que Diego tocó el cielo, pero antes del segundo scudetto, antes de que las sombras lo alcanzaran, hubo un momento de luz absoluta, un momento en que Diego Armando Maradona se convirtió en algo más que un futbolista excepcional, se transformó en leyenda pura, en mito viviente, en inmortal. El Mundial de México 1986 fue su obra maestra, su Capilla Sixtina, su novena sinfonía. Argentina llegaba al torneo como un equipo correcto pero no extraordinario. Sin Diego, eran solo otro seleccionado más. Pero con Diego, eran contendientes para conquistar el mundo. Los partidos de la primera fase fueron sólidos pero sin brillo. Diego jugaba bien, el equipo ganaba, pero aún no había explotado la magia. Eso cambiaría en octavos de final contra Uruguay, cuando Diego comenzó a mostrar destellos de genialidad que hacían presentir que algo especial estaba por suceder. Y entonces llegó el 22 de junio de 1986. Cuartos de final. Argentina versus Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México. No era un partido cualquiera, era la revancha simbólica de la Guerra de Malvinas que Argentina había perdido 4 años atrás. La tensión política, social y emocional era insoportable. Todo un país necesitaba esta victoria no solo futbolística sino existencial. El primer tiempo terminó 0-0, pero todos sentían que la tormenta estaba por desatarse. Y desató en el minuto 51, cuando Diego y el portero inglés Peter Shilton saltaron juntos a disputar una pelota alta. Diego, con su 1,65 metros contra los 1,83 de Shilton, parecía tener todas las de perder. Pero levantó su mano izquierda con una sutileza diabólica y cabeceó, tocó la pelota con el puño, tan rápido, tan disimulado que el árbitro no lo vio. La pelota entró en la red. Gol.
Los ingleses protestaron desesperadamente, pero el árbitro señaló el centro del campo. El gol era válido. Diego corrió hacia el banquillo argentino con los brazos en alto, una mezcla de euforía y culpa en su rostro. Más tarde lo llamaría la mano de Dios, una frase que quedaría grabada eternamente en la historia del fútbol. Pero 4 minutos después, Diego borró cualquier controversia, cualquier duda, cualquier crítica con una jugada que definiría su leyenda para siempre. Recibió la pelota en su propio campo, cerca del círculo central. Ante él se desplegaban 10 jugadores ingleses. Un mortal habría pasado la pelota, habría buscado apoyo, habría jugado simple. Pero Diego Maradona no era mortal ese día. Era un dios jugando entre humanos. Comenzó a correr. El primer inglés intentó frenarlo y Diego lo dejó atrás con un amague de cadera. El segundo lo esperaba y Diego aceleró, lo superó con pura velocidad. El tercero y el cuarto intentaron cerrarlo juntos, pero Diego encontró un hueco imposible entre ellos y pasó como un fantasma. El quinto, el sexto, todos caían uno tras otro. Peter Shilton salió desesperado de su arco y Diego, con una frialdad sobrehumana, lo eludió con delicadeza y empujó la pelota a la red vacía. El estadio Azteca explotó. Los comentaristas perdieron la cordura. ¡Gol! 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 Quiero llorar. Perdónenme. Gritaba el narrador argentino Víctor Hugo Morales en una transmisión que se volvería tan legendaria como el gol mismo. Diego Maradona, en una corrida memorable. Genio. 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 Era el gol del siglo, la jugada perfecta, la demostración definitiva de que el talento individual puede derrotar a un sistema entero, de que un hombre excepcional puede cambiar el curso de la historia con sus pies. Argentina ganó 2-1 y pasó a semifinales. Diego había destruido a Inglaterra él solo, con la astucia del primer gol y con la genialidad del segundo. Era justicia poética, era revancha deportiva de Malvinas, era la victoria del sur contra el norte, del pequeño contra el grande, del niño de Villa Fiorito contra el imperio. En semifinales derrotaron a Bélgica con 2 goles magistrales de Diego, incluyendo uno donde volvió a regatear a medio equipo rival como si estuviera jugando contra niños. Y llegaron a la final contra Alemania Federal. El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca repleto con más de 114,000 espectadores, Argentina y Alemania jugaron una final épica. Diego no marcó, pero fue el director de orquesta de todo el partido. Dio la asistencia para el gol de Jorge Burruchaga, que le dio el título mundial a Argentina 3-2. Cuando el árbitro pitó el final, Diego cayó de rodillas en el centro del campo y estalló en lágrimas. Lágrimas de alegría absoluta, de liberación, de redención. Había cumplido el sueño máximo, había llevado a Argentina a la gloria, había demostrado que era el mejor jugador del mundo. El niño descalzo de Villa Fiorito, que dormía en un colchón compartido con sus hermanos, se había convertido en campeón del mundo, en el rey del fútbol. Las imágenes de Diego levantando la Copa del Mundo, besándola con devoción religiosa, celebrando con lágrimas corriendo por su rostro, se grabaron en el alma de millones de personas. No era solo un deportista que había ganado un trofeo. Era un símbolo de que los sueños imposibles pueden hacerse realidad, de que el talento puede vencer cualquier adversidad, de que la grandeza puede nacer en los lugares más humildes. México 1986 fue el momento en que Diego Maradona dejó de ser un futbolista extraordinario para convertirse en inmortal. Ese torneo fue suyo de principio a fin. Fue su obra maestra personal, su declaración al mundo de que él, Diego Armando Maradona, nacido en la pobreza extrema, marcado por el hambre y el sufrimiento, era el mejor en lo que hacía, y nadie, absolutamente nadie, podía discutírselo. El descenso a los infiernos. Cuando los dioses sangran. Pero la gloria tiene un precio terrible, y Diego estaba a punto de pagarlo con sangre, sudor y lágrimas de dolor. El éxito absoluto, la fama mundial, la adulación desmedida, todo eso puede envenenar incluso al espíritu más fuerte. Y Diego, con todas sus virtudes, tenía una personalidad adictiva, excesiva, incapaz de medias tintas. La cocaína, que había probado tímidamente en Barcelona, se convirtió en su compañera constante en Nápoles. Al principio era solo en fiestas, en celebraciones. Pero poco a poco, insidiosamente, esa sustancia maldita comenzó a apoderarse de él. Diego intentaba escapar de la presión insoportable, de las demandas constantes, de ser un dios cuando solo quería ser humano.
La camorra, la mafia napolitana, había puesto sus garras en él. Lo rodeaban, le ofrecían protección, fiestas, mujeres, drogas. Diego, el niño pobre que nunca había conocido esos excesos, se perdió en ese mundo oscuro. Sus noches eran de desenfreno, sus días de intentar mantener la apariencia de normalidad. Pero el fútbol, su verdadero amor, comenzaba a resentirse. En 1990 llegó el Mundial de Italia. Diego, capitán de Argentina, jugaba en casa, en su amado Nápoles. El torneo fue agridulce. Argentina llegó a la final nuevamente, pero jugando mal, defendiendo, sin el brillo de México 86. Diego estaba visiblemente deteriorado, hinchado, lento. Aún así, los arrastraba con pura voluntad, con liderazgo, con magia ocasional. La semifinal contra Italia en Nápoles fue un drama shakespeariano. Los napolitanos tenían que elegir entre su país y su dios. Muchos eligieron a Diego. El estadio San Paolo se dividió, algo impensable en un mundial. Y cuando Argentina ganó por penales, miles de napolitanos celebraron la eliminación de su propia selección. Amaban más a Diego que a Italia. Pero la final contra Alemania fue un desastre. Argentina perdió 1-0 con un penal dudoso. Diego lloró en el campo, pero estas eran lágrimas amargas, de frustración, de derrota. No eran las lágrimas de alegría de México. Algo había cambiado. La magia se estaba apagando. Y entonces todo colapsó. En 1991, Diego dio positivo por cocaína en un control antidoping después de un partido con el Napoli. El escándalo fue mundial. El dios había caído. Fue suspendido 15 meses, su imagen quedó destruida. Nápoles, que lo había adorado, se sintió traicionado. Diego abandonó Italia en medio del escándalo, despreciado por los mismos que lo habían puesto en altares. Regresó a Argentina destrozado. Tenía 30 años y parecía haber vivido 5 vidas. Su carrera parecía terminada, su leyenda manchada. Pero Diego, el luchador eterno, no se rendiría tan fácilmente. La resurrección y la caída definitiva. Intentó volver al fútbol con Sevilla, con Newell's Old Boys. Tuvo momentos de brillantez, chispazos del genio que seguía vivo dentro de ese cuerpo maltratado. Y milagrosamente, se clasificó para el Mundial de Estados Unidos 1994. Sería su redención, su última oportunidad de gloria. Los primeros partidos fueron esperanzadores. Diego, con 33 años y sobrepeso, aún mostraba destellos de magia. Marcó un gol contra Grecia y celebró corriendo hacia una cámara con los ojos desorbitados, gritando con una intensidad casi demencial. Era una imagen perturbadora de un hombre al límite. Contra Nigeria metió una asistencia sublime que parecía de otro planeta. Argentina ganó y Diego parecía encaminado a protagonizar otra epopeya mundialista. Pero entonces cayó el martillo definitivo del destino. Dio positivo por efedrina, un estimulante prohibido. La noticia explotó como una bomba nuclear. Diego fue expulsado del mundial, humillado públicamente ante el mundo entero. Las imágenes de su rostro demacrado, sus ojos perdidos, su expresión de hombre vencido, dieron la vuelta al planeta. Se retiró del fútbol en 1997, después de un breve y patético regreso a Boca Juniors donde su cuerpo ya no respondía, donde el genio había sido devorado por los excesos. Había terminado la carrera del mejor futbolista que el mundo había visto jamás, no en gloria sino en tragedia. Los años oscuros. El Valle de las Sombras. Lo que siguió fueron años de pesadilla. Diego cayó en una espiral autodestructiva que lo llevó al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Su adicción a la cocaína lo consumía. Su peso llegó a los 120 kilos. Sufría ataques cardíacos, problemas respiratorios, depresión severa. En 2000 sufrió un paro cardiorrespiratorio en Punta del Este, Uruguay, que casi lo mata. Los médicos lo salvaron de milagro. En 2004, otra crisis cardíaca lo puso en coma en Buenos Aires. El mundo entero contuvo la respiración. Miles de argentinos se congregaron frente a la clínica a rezar por él. Diego luchaba entre la vida y la muerte. Salió de esa crisis, pero era una sombra de sí mismo. Se sometió a una cirugía de bypass gástrico para perder peso. Pasó por innumerables clínicas de rehabilitación en Argentina, Cuba, Suiza. Tenía recaídas constantes. Su vida era un ciclo interminable de intentos de recuperación y caídas brutales. Pero Diego, incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió la capacidad de provocar amor.
El pueblo argentino, especialmente los pobres, los marginados, lo seguían adorando. Porque veían en sus caídas sus propias luchas, en sus adicciones sus propios demonios, en su resistencia su propia voluntad de no rendirse. Diego se convirtió en un símbolo de las contradicciones humanas. El genio y la debilidad, la grandeza y la miseria, la luz y la oscuridad conviviendo en un mismo cuerpo. Era imposible no sentir empatía por ese hombre que había tocado el cielo y había caído a los infiernos, pero que nunca dejó de levantarse. El regreso. Cuando la pasión venció a los fantasmas. En 2008, algo milagroso ocurrió. Diego fue nombrado director técnico de la selección argentina. Muchos pensaron que era una locura, que estaba demasiado dañado, demasiado impredecible. Pero Diego aceptó el desafío con la pasión de siempre. Su etapa como entrenador fue caótica, emocional, llena de drama. Discutía con periodistas, defendía a sus jugadores con ferocidad, tomaba decisiones cuestionables. Pero logró clasificar a Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010 de manera épica, en el último partido, con un gol agónico. En Sudáfrica, su imagen en el banquillo se volvió icónica. El traje gris ajustado, la barba recortada, los gestos exagerados, la intensidad absoluta con la que vivía cada jugada. Argentina jugaba bien en la primera fase, goleando rivales. Diego estaba eufórico, abrazando a sus jugadores, llorando de emoción. Pero en cuartos de final, Alemania los destruyó 4-0. Fue una humillación dolorosa. Diego salió del estadio destrozado, llorando otra vez, pero esta vez de dolor. No lo renovaron como técnico. Su sueño de ganar un mundial como entrenador había terminado. Los últimos años. El ocaso de un dios inmortal. Los años finales de Diego fueron erráticos. Dirigió equipos en Emiratos Árabes, en México, en Argentina. Tuvo éxitos modestos y fracasos rotundos. Su salud seguía deteriorándose. Las operaciones se sucedían: rodillas, hombros, y finalmente, en noviembre de 2020, el cerebro. Le detectaron un hematoma subdural que requirió cirugía inmediata. La operación fue exitosa, pero Diego salió débil, muy débil. Se recuperaba en una casa en las afueras de Buenos Aires, atendido por un equipo médico que, según se sabría después, no le brindó la atención adecuada. Su corazón, castigado por décadas de excesos, estaba al límite. El 25 de noviembre de 2020, mientras dormía en su cama, el corazón de Diego Armando Maradona dejó de latir. Tenía 60 años. El paro cardiorrespiratorio fue fulminante. No hubo tiempo de salvarlo. El dios había muerto. El duelo mundial. Cuando el planeta lloró. La noticia explotó como un cataclismo emocional. En Argentina, el país entero se detuvo. Millones de personas salieron a las calles a llorar. En la Casa Rosada, la sede del gobierno, instalaron el féretro de Diego para que el pueblo pudiera despedirse. Cientos de miles hicieron filas interminables bajo el sol abrasador, esperando horas solo para pasar unos segundos frente a su ataúd. Las escenas eran desgarradoras. Madres con sus hijos en brazos mostrándoles el féretro y diciéndoles: ese es Maradona, el más grande. Hombres duros llorando como niños. Mujeres gritando su nombre entre sollozos. La policía tuvo que cerrar el velorio porque las multitudes amenazaban con descontrolarse. En Nápoles, en el barrio español, miles se congregaron espontáneamente. Encendieron bengalas, cantaron canciones en su honor, lloraron abrazados. El Estadio San Paolo fue renombrado inmediatamente como Estadio Diego Armando Maradona. La ciudad que lo había visto como un dios lloraba la pérdida de su salvador. En todo el mundo, estadios guardaron minutos de silencio. Jugadores lloraron en los campos. Presidentes de países emitieron comunicados de condolencias. Porque Maradona había trascendido el fútbol, se había convertido en un símbolo universal del triunfo del talento sobre la adversidad, de la pasión sobre el cálculo, de la humanidad imperfecta sobre la perfección fría. El legado eterno. Más allá de la vida y la muerte. Diego Armando Maradona fue mucho más que un futbolista excepcional. Fue la encarnación viviente de que los sueños imposibles pueden hacerse realidad, de que el talento genuino puede nacer en el lugar más inesperado y conquistar el mundo entero. Fue el niño descalzo de Villa Fiorito que comió de la basura y terminó cenando con reyes. Fue el rebelde que desafió a los poderosos, que siempre defendió a los débiles, que nunca olvidó de dónde venía.
Fue el genio imperfecto que nos mostró que la grandeza no requiere perfección moral, que un dios puede tener pies de barro y seguir siendo divino. Sus 91 goles con la selección argentina, sus 2 scudettos con el Napoli, su Mundial de México 86, todo eso es estadística, es historia registrada. Pero su verdadero legado es intangible. Es la inspiración que le dio a millones de niños pobres en barrios olvidados de todo el mundo, niños que lo miraban y pensaban si él pudo, yo también puedo. Fue el símbolo de la resistencia, de nunca rendirse sin importar cuántas veces caigas. Porque Diego cayó 1000 veces. Cayó víctima de las adicciones, cayó ante las lesiones, cayó ante los escándalos, cayó ante la muerte misma. Pero cada maldita vez, intentó levantarse. Y esa voluntad inquebrantable de luchar, de resistir, de no dejarse vencer, es quizás su enseñanza más profunda. Diego Maradona no fue un héroe perfecto. Fue un hombre profundamente flawed, lleno de contradicciones, de vicios, de errores. Pero precisamente por eso su historia resuena tan poderosamente. Porque nos recuerda que la grandeza y la debilidad pueden coexistir en la misma persona, que el genio no te protege del sufrimiento, que incluso los dioses lloran, sangran y mueren. Su vida fue una telenovela épica. El niño pobre que se convierte en rey, el rey que cae en desgracia, el caído que intenta redimirse, el mortal que desafía a la muerte una y otra vez hasta que finalmente ésta vence. Es Shakespeare, es mitología griega, es la historia humana en su expresión más pura. Y cuando todo se dijo y se hizo, cuando las lágrimas se secaron y el duelo comenzó a calmarse, quedó una verdad inmutable. Diego Armando Maradona fue el mejor futbolista que el mundo haya visto jamás, un artista supremo que pintó obras maestras con sus pies, un guerrero que luchó 1000 batallas dentro y fuera del campo, un símbolo eterno de que la pasión, el talento y la voluntad pueden vencer cualquier obstáculo. Voló tan alto que tocó el sol, se quemó las alas, cayó a la tierra, y aún así volvió a intentar volar. Y esa, al final, es la esencia del espíritu humano en su máxima expresión. Gracias, Diego. Por todo. Por los goles imposibles, por las noches de magia, por enseñarnos que los sueños pueden hacerse realidad, por mostrarnos que la grandeza puede nacer en cualquier lugar, por ser imperfectamente humano y sobrenaturalmente divino al mismo tiempo. Tu cuerpo descansa, pero tu leyenda es eterna. En cada niño que patea una pelota en un potrero soñando con ser grande, en cada underdog que desafía las probabilidades, en cada corazón que se niega a rendirse, allí vives tú, Diego Armando Maradona, por siempre. D10S. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal.